fui a la Argentina y recuerdo que me contacté con unas señoras mayores y ellas me guiaron para poder llegar a un lugar que se llama Ushuaia. Ushuaia está como a unos 600 kilómetros, si no me equivoco, de lo que es el Polo Sur. Ushuaia es un lugar muy frío, hace extremado frío allí. Pero Dios me llevó y sentí en aquel viaje que no hice lo que tenía que hacer porque habían limitantes. La gente que me acompañaba no estaba preparada. Y cuando uno camina con la gente equivocada, en vez de ayudarte, te atrasan en lo que Dios tiene para ti. Entonces, regresé a mi país y sin pensar, sin hablar con nadie, sin siquiera planearlo, compré otro boleto carísimo, los boletos para ir a Argentina, pero me fui para la Argentina solo. Llegué a Buenos Aires, tenía todo listo, abordé otro avión y me fui a Ushuaia. Al llegar a Ushuaia, ya había contactado con alguien, alquilé un pequeño avión y me fui hasta lo que son las Islas Malvinas, perdón. Y de ahí volé, porque ahí cargaron combustible y viajé hasta un lugar en el Polo Sur. Y solamente fui porque Dios quería que fuera una cuestión de guerra espiritual. Recuerdo que cuando estaba allí mis ojos espirituales se abrieron. Vi un leviatán gigante que gobierna en esas partes del agua allí. Llevaba sal. Hay gente ignorante que dice que la sal la usan los brujos. Claro que la usan, pero el que comenzó con eso fue Dios. Y llevé aceite, llevé una Biblia pequeña que la arrojé sobre las aguas prácticamente congeladas. Y llevé como una cosita así que era de plástico, parecía una espada, pero parece que Dios hace que las varas de madera se conviertan en instrumentos poderosos. Y Dios hace que cobardes como Gedeón sean guerreros poderosos. Estaba absolutamente solo en aquel lugar. Yo tengo un equipo de intercesores que son intercesores de muchos años, puros ancianos. Como 4 o 5 sabían lo que estaba pasando. Y mientras estaba allí no tenía ni siquiera señal el celular. Vi un dragón gigante que se levantó de las aguas. Se me quería tirar encima y de pronto, por primera vez, comprendí Efesios 6:10, porque vi la coraza de Dios y vi que yo tenía una coraza muy, pero muy grande, muy ancha. Era como de 2 metros a la redonda. Y entonces entendí por qué Job, en el libro de Job, Satanás le dice a Dios: es que tú lo has rodeado por delante y por detrás. Lo que estaba hablando era de la coraza de Dios. Y parece que de todos los apóstoles solamente a Pablo se le revela el tema de la coraza. Nadie más pudo ver. Porque aunque algunos caminaban con Jesús, nunca vieron lo que Pablo pudo ver. Porque parece que solo les es permitido a cierta gente entender profundidades en Dios. Hay quienes van a los cultos a resolver las mismas estupideces de la semana pasada, pero hay otros que van porque tienen una revelación sobrenatural de Dios. A su nombre, a su nombre. Y cuando aquel ser se levantó para atacarme, yo me detuve y moví aquel
aquella cosita de plástico que parecía insignificante, parecía hasta tonto, parecía ridículo hacer eso. Pero aquel instante yo miré donde ejércitos de los cielos descendieron y miré unos seres gigantes. Yo no tenía idea que los ángeles o los arcángeles eran tan grandes. No tenía idea del rango que ellos tenían. Yo lo he estudiado en las escrituras y creo entender el tema, pero realmente no lo comprendí a nivel de revelación. Aquellos seres descendieron y se pararon a la par mía. Realmente yo era muy pequeño a la par de ellos. Ese día supe que Dios puede más con poco que con mucho. Y que los grandes sueños de Dios no se hacen con los que más tienen ni los que más pueden. Los grandes sueños de Dios solo se hacen con aquellos que se atreven a creerle a Dios. A su nombre sea la gloria. Alguien tiene que decir aleluya. A su nombre. A su nombre. Salí de aquel lugar. Le voy a ser honesto. El piloto del avión quería ver lo que yo iba a hacer, porque hay gente que aunque no vaya a la iglesia son metiches y vida ajena. Lo voy a decir con mucho respeto. Cuando yo me volví, ese hombre se había orinado. Se había orinado en sus pantalones. No se notaba porque la ropa que andábamos era ropa de hielo. Entonces, aparte de la ropa, el jean que andábamos otra cosa mucho más gruesa que era lo que nos cubría de aquel. Yo nunca había estado en un lugar tan frío como ese. Pero recuerdo que el Espíritu de Dios me llenó y yo empecé a sudar. Y yo dije, ¿qué es esto? Y entonces, quiero que me escuchen porque lo que voy a decir es demasiado violento. Cuando nos subimos al avión, empezó un viento tan fuerte que este hombre me dijo, tendremos que bajarnos del avión porque creo que el avión se va a volcar. Ahí supe que yo tenía una autoridad de Dios demasiado grande. Cuando le dije al hombre, quédese allí, yo bajaré. Él hablaba poco español y yo bajé. Y recuerdo que me arrodillé en medio del hielo. No se veía nada, era solamente una cortina como de neblina para ambos lados. Y cuando yo me arrodillé, yo sentí que el hielo se empezó a quebrar. Y de donde mismo había salido aquel dragón, salió algo demasiado grande que me cubrió por encima. Y me dijo, abre tu boca y deja de pedir al cielo que haga lo que Dios te entregó a ti. Y entonces yo dije, Padre, yo le ordeno al viento que se aquiete. No pasaron 2 segundos, el viento se quitó. Y aquella lluvia como de granizo se quitó, porque eran unos granizos grandes así, que uno de ellos había hasta reventado un poquito uno de los vidrios que tenía aquel avión pequeño. Y entonces nos montamos al avión. Ahí supe que el hombre se había orinado, porque olía orines. Y yo soy papá de 4 niñas y las cuidé de que eran chiquitas, y yo esos olores los conozco. A su nombre sea la gloria. Y una de las cosas que más le agradecí a la pandemia es que los hombres tenían que lavarse las manos, porque yo entro mucho a los baños en los aeropuertos y los hombres van al baño y nunca se lavan las manos. Por eso odio en la mano de los hombres cochinos. Que el Señor los bendiga o los reprenda por cochinos. Ayer que veníamos de La Ceiba para acá, Roatán no estaba en la agenda nuestra para venir acá. Roatán estaba en la agenda de Dios. Cuando venía en el ferry, hubo un momento en que yo me salí de la parte donde estábamos, porque estábamos en la parte económica, y entonces me salí porque hacía mucho calor y pegaba el sol. Y entonces me vine a una parte acá, a la par, donde es como un costado de ese ferry. Y el pastor Arsenio también al ratito se vino también. Y estábamos allí, alguien me llamó
y hablé con una hermana que yo amo y respeto muchísimo, y que en una hora como esta está orando para todo lo que está pasando aquí. Y recuerdo que estaba hablando un momento con Jenny Mar, y de repente hablé con un hermano que vive en California, y él me dio una palabra. Y este hombre no profetiza, pero me da una palabra y estamos en una conexión. Y cuando llegamos, que nos recogen en el aeropuerto, y aparece este hombre de Dios, y aparece el otro hermano que conozco, y el bebé que anda por ahí, que ese bebé me quiere más que mucha gente, y la esposa del hermano. Y cuando entramos a la gasolinera, porque ahí venden comida, recuerdo que yo miré algo, y de pronto entré al baño para lavar mis manos porque había comido y me iba a cepillar mis dientes, y oí la palabra Leviatán. Y fue la segunda vez en mi vida que escuché la palabra Leviatán, y esa palabra me sacudió. Y hoy decidí encerrarme. Iba a hacer un programa ayer extraordinario para hablarle a alguna gente, y no voy a hablar nada. Si Dios está conmigo, y se acabó. Y hoy iba a predicar a la mañana y decidí no predicar, y pusimos un mensaje repetido. Y de pronto, cuando entré al aquel baño y oí la palabra Leviatán, 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 y me puse a ver esta isla tan pequeña. Aquí hay norteamericanos y europeos que vienen, que lo último que quieren es poner un negocio. Aquí el negocio es la droga. Agárrese, porque voy a majar al diablo esta noche. Esta isla es cementerio de pastores. Aquí hay demasiado pastor que cuando ya tienen un grupito de gente, ellos se creen que tienen una mega iglesia, lo que tienen son 4 pelones. Y aquí hay hombres que llegan vivos y salen hechos una desgracia, porque el adulterio en esta isla es el pan de cada día para mucha gente. Esta isla ha matado a decenas de hombres a quienes Dios ungió con su gloria. Pero si usted va a La Ceiba, que es solamente 60 y algo de kilómetros de mar, La Ceiba es igual. Yo estuve en La Ceiba hace años, cuando una mujer llamada Isabel Moya, Chabelita Moya, me llevó a un estadio y me llevó a la carpa. Respeto por ese tipo de gente, como ese tipo de gente se envejeció y no se volvió a levantar otra generación. Fui a la iglesia de un pastor Linares, tenía